mañana ya con 43 minutos en esta mañana de jueves 20 de febrero de 2020. Vamos a conversar con Sueci Callejas, ministra de Cultura, a quien le damos la bienvenida a este espacio aquí en Hechos AM. Ministra, como siempre, pues un gusto recibirla. Qué bueno que puede visitarnos. Igualmente, bueno, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y que me den la oportunidad para poder contarles los avances en la gestión del Ministerio de Cultura. Así que muchas gracias. Ministra, estamos comenzando ya 2020, estamos a febrero. ¿Cómo van los proyectos que van a desarrollar ustedes en el Ministerio? Bueno, vamos avanzando. Por suerte y gracias a Dios, realmente todo ha salido bastante bien en el Ministerio de Cultura. Tenemos el apoyo no solamente de nuestros empleados dentro del Ministerio, los sindicatos, sino también de todo el aparato del Ejecutivo. Y gracias a eso, bueno, el año pasado hablábamos del cierre que se ha hecho por obras en Joya de Serén. Sí. Ya llevamos un 35, apenas febrero, y ya llevamos un 35% de la obra avanzada. De las 3 estructuras que se iban a modificar, ya estamos trabajando en la primera, ya se pusieron todas las columnas, entonces estamos esperando poder avanzar con lo programado y de esta forma poder abrir en junio. Ya Joya de Serén se nos entrega a finales de mayo si seguimos con la buena racha de la obra. Además, bueno, hemos logrado los fondos suficientes para intervenir, para equipar nuevamente 8 casas de las 160 casas de la cultura, pero de las que estaban en más terrible situación, digamos. Vamos empezando por las primeras 8, ya a febrero de este año también. Zacatecoluca se reinauguró ayer. Mañana vamos a reinaugurar en Santo Domingo de Guzmán, además de que estamos celebrando el Día Internacional de las Lenguas Maternas, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, estamos también haciendo obras en el Teatro Presidente, estamos modificando todo el espacio del lobby, hemos hecho la impermeabilización de los techos, que bueno, tuvimos graves problemas el año pasado también en mayo cuando empezaron las lluvias en el Teatro Presidente. El Teatro Presidente es uno de los más importantes para nuestro país, pero también el que quizá tenga más envergadura. Puede recibir 1.400 asistentes, ¿no?, a sus presentaciones, y es donde hacemos regularmente las pedagógicas, las presentaciones con los centros escolares, sean públicos o privados, además de los grandes espectáculos que podamos hacer aquí en el país. El Teatro Nacional también lo estamos interviniendo en limpieza y demás, por eso enero suele ser un mes en donde las actividades culturales bajan un poco, pero porque se le da mantenimiento a todos los espacios. San Andrés, Tazumal, Casablanca, también estamos interviniendo estos espacios para hacer mejoras puntuales y para dar un mejor servicio a la población, que es al final lo que más nos interesa. Ministra, por lo que vemos, por ejemplo, las situaciones que les ha tocado intervenir, porque yo me acuerdo cuando usted recién había sido nombrada, había un problema serio en la Biblioteca Nacional, sí, con el problema de que se estaba inundando, había fisuras en los techos, habían problemas porque se iba a dañar parte del material ahí almacenado. Luego, pues, descubrimos el tema del teatro Presidente, donde pues había daños también en los techos. Además, estaban utilizando un sótano como basurero, sí, una cantidad de cosas, pero al parecer pues le ha tocado intervenir en muchas dependencias del ministerio en las que pues había descuido, ¿no? Claro, en el Ministerio de Cultura lastimosamente siempre ha sido como la hermana pobre de todas las hermanas, de todos los ministerios, somos la cenicienta. Entonces, sin embargo, poco a poco también haciendo conciencia dentro del mismo ministerio de que hay necesidad de trabajar. Al final toda esta basura que estaba ahí tirada era material de descargo, de inventarios y demás. Y claro, hay un momento en el que si no apoyas a la gente para que lo haga, entonces la gente se siente que está perdida y que también, o sea, te inunda todo este material de descargo que al final, bueno, nosotros somos instituciones públicas y todo se vuelve bastante engorroso. Sí. Sin embargo, vale la pena también decir que no solamente los espacios, los teatros han sido intervenidos, sino también, bueno, el parque infantil se le va a hacer una intervención de más de $300.000 para arreglar no solamente los senderos, sino todos los juegos mecánicos del parque infantil. Recibimos como más o menos 120.000 personas al año en el parque infantil, a pesar de las malas condiciones en las que ha estado. Igualmente el Saburo Irao, que lo acabamos de inaugurar, el domingo cumplió 44 años de existencia el parque. El parque se pintó, se remozó, se arregló, gracias también a privados de libertad en fase de confianza,
del programa Yo Cambio. Entonces ellos están haciendo su fase social, digamos, su trabajo social, pero si nosotros mismos dentro del gobierno no nos organizamos para ver hacia dónde vamos a llevar estos distintos trabajos, entonces obviamente nunca vamos a tener mano de obra. Nosotros en el Ministerio de Cultura no tenemos una mano de obra de ese nivel, o sea, 50 personas trabajando en 2 días, y gracias a eso lo logramos sacar a tiempo, ¿verdad? El zoológico, bueno, hablábamos fuera de cámara. Claro. El zoológico no está cerrado y el compromiso es no cerrarlo en ningún momento, incluso sacando los animales de ahí y poniéndolos en una reserva natural o en un santuario, porque es el tipo de gestión al que queremos llegar. El parque zoológico seguirá siendo un parque nacional. De hecho, estamos trabajando para arreglarlo. La laguna tiene algunos problemas, pero no son problemas que vienen de junio del año pasado, y eso es algo importante de decir. Son problemas que vienen arrastrándose de años y años anteriores. El zoológico es de 1953 y básicamente desde esa fecha no se ha hecho mayor trabajo en el zoológico. El aviario está en unas condiciones, el zoológico en general está en condiciones deprimentes, deplorables. Lo que se está haciendo es tratando de ir arreglando poco a poco. Sin embargo, si nos concentráramos en una sola cosa, solo podríamos arreglar una de cientos de espacios que tenemos que arreglar. Entonces vamos poco a poco remozando. Los presupuestos son los que son, pero también es cierto que estamos teniendo cada vez más apoyo de la cooperación internacional, apoyo mismo de los otros ministerios, del presidente y la primera dama, que están comprometidos a esta gestión. Y cuando se negocian estos grandes paquetes de cooperación, también se piensa en los espacios, en cultura y, como siempre, ligado al trabajo con educación. En el caso del parque zoológico, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el parque? Incluso hay gente que todavía hoy pregunta, mire, ¿y está cerrado, está abierto al público? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Porque decían, mire, se generó una discusión sobre la situación del parque, sobre la situación de las especies que ahí están en cautiverio, y se decía, mire, el parque no reúne las condiciones para tener esos animales ahí. Y me acuerdo que usted nos dijo en este espacio también que en determinado momento ustedes tenían planes de trasladarlas, porque ya las condiciones de la zona donde está ubicado el parque, el tráfico, el ruido, todo eso afecta incluso a los animales que están ahí pues viviendo desde hace muchos años en el parque zoológico. Claro que sí, y lo mantenemos. En efecto, todas las especies que viven en el Parque Zoológico Nacional, el espacio ya no es apto para ellos. Acuérdense que ese espacio a mediados de los 50 del siglo pasado era una finca, era el casco de una finca, pero la ciudad fue creciendo de tal manera que se tragó este otro espacio, e inevitablemente ya no es un lugar para tener una cantidad de animales. Las condiciones en las que se tienen, el calor que hay en ese lugar, el ruido que hay, el smog, todo el ecosistema ya no funciona de la misma forma que hace 70 años, claro. Y por tanto es necesario ir moviendo el zoológico un poco fuera de la ciudad. ¿En qué lugar o en qué momento? Nosotros queríamos hacerlo el año pasado, sin embargo las gestiones lastimosamente no salieron, los presupuestos no fueron aprobados. La misma Asamblea Legislativa en algún momento empezó a tener, bueno, con todas estas fricciones que hemos tenido, el Parque Zoológico fue una de esas grandes fricciones. Entonces realmente hasta que no podamos hacerlo de la mejor forma, porque nosotros no queremos hacer una primera fase, nosotros nos interesa moverlo realmente y tener un plan de gestión en el otro espacio, ¿verdad? El Parque Zoológico sigue trabajando como siempre. Estamos trabajando también para limpiarlo con las personas de Yo Cambio, para poder mejorar la estructura que ya está y para darles una mejor calidad de vida a los animales, aunque no podamos moverlos en este momento, pero espero yo que antes de 2024 podamos estar inaugurando la nueva reserva. Definitivamente que mucha gente dijo en determinado momento, mire, que quieren privatizar el parque. No, para nada. Eso sí, nunca estuvo dentro de la discusión en ningún momento. Al contrario, el presidente, bueno, tenemos un nuevo tarifario que está a punto de aprobarse de toda el área de cultura, y todos los estudiantes, sea cual sea su edad, pueden entrar gratuitamente a todas nuestras actividades y a todos nuestros espacios. Las personas de tercera edad, personas con discapacidad, los niños menores de 12 años. Entonces realmente al contrario, nosotros estamos ampliando la cantidad de personas, porque antes los estudiantes entraban con una tarifa reducida, ahora claro, nosotros estamos haciéndolo para que entren gratuito, porque nos parece como gobierno que la cultura es parte de la educación y la educación es parte de la cultura. Entonces si queremos mejores personas tenemos que abrir
el acceso y hacerlo democrático para todos, independientemente de tu estrato socioeconómico, ¿no? Los parques zoológicos por lo general tienen intercambios de especies o tienen, digamos, que en determinado momento se prestan especies para que se exhiban. En el caso del Parque Zoológico Nacional hubo una controversia en el sentido de decir, bueno, mire, es que ahí las condiciones ya no son las idóneas, porque incluso había felinos en espacios muy reducidos, sí, cuando son felinos de los de grandes, que sí, necesitan lugares donde moverse, donde, digamos, ejercitarse. Y en el caso del Parque Zoológico, obviamente ya en los planes de ustedes no están, digamos, adquirir nuevas especies para traerlas a ese parque. No, no está ni la reproducción ni la adquisición de nuevas especies, al contrario. Bueno, desde el año pasado hemos tenido también algunos momentos de la gestión. De hecho, ya se revelaron los datos de la auditoría forense que hicimos y en efecto, o sea, ni siquiera... Bueno, los animales pasan penurias desde que no tienen un archivo de cada uno de los animales, de cada uno de los medicamentos que se les van aprobando, la desparasitación, no hay un sistema de dietas para cada uno de los animales, no come lo mismo un león que un loro. Entonces, eso también estamos arreglando todos esos problemas que nos reveló la auditoría, por no decir otras cosas que pueden llegar a ser incluso conductas delictivas, ¿no? Dentro del mismo personal del Zoológico Nacional. Ahora bien, yo en ningún momento voy a decir que solamente ha sido una responsabilidad del personal que está ahí. Obviamente las anteriores administraciones no tenían un interés por ahondar en este tema. Entonces realmente son muchos temas que hay que arreglar. Y como bien lo dijo el presidente, no va a ser de un día al otro y no, o sea, en 7 meses realmente hemos logrado identificar los problemas, empezamos a arreglar los más urgentes y gracias a eso pues vamos a tener una biblioteca nacional nueva. O sea, la biblioteca decidimos ni siquiera remozarla y tratar de arreglar, de ponerle una curita a una cirugía, ¿me entiende? Sí. Sino que realmente lo que decidimos fue: lo mejor acá es construir una biblioteca nueva en un espacio que esté construido para alojar una biblioteca, un archivo general de la nación y diferentes espacios culturales en el centro histórico con un modelo de gestión completamente distinto al que tiene, para también facilitar psicológicamente el cambio, ¿no? Muy bien, definitivamente que vamos a hablar sobre la Biblioteca Nacional, porque recordemos que durante la gira que hizo el presidente por China continental, pues hubo un compromiso de donar una biblioteca que se va a construir en el centro histórico. Y obviamente pues la ministra tiene información de ese proyecto y vamos a aprovechar que nos visita para que ustedes también se enteren de qué es lo que está ocurriendo. Ya hablamos del Parque Zoológico Nacional, un espacio que para mucha gente se vuelve nostálgico, para mucha gente se vuelve un punto de esparcimiento donde llevar a sus hijos, aunque pues muchos de esos visitantes se quejaron en determinado momento de las condiciones en las que están las especies que ahí se están exhibiendo, ministro. Claro, y lo importante realmente es que quede claro, ¿no? Y gracias por estos espacios, porque realmente es la única forma de dejarlo claro y de que sea de primera persona. O sea, soy yo la que les está diciendo, el Zoológico Nacional no está cerrado, mantiene sus horarios, estamos limpiando los senderos, estamos arreglando, hay que pintar, vamos a hacer una casa del agua también con fines educativos, cerca junto al Ministerio de Medio Ambiente. Toda la gestión de los animales se está trabajando con el Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente. O sea, realmente cultura no tiene todos el personal técnico, profesional para poder hacer la mejor gestión posible de ese espacio, y por eso nos apoyamos en los demás, ¿no? Y damos apoyo también a otros ministerios cuando nos lo solicitan. Sin embargo, el zoológico no está cerrado, el Saburo Irao no está cerrado, el parque infantil no está cerrado, al contrario, se determinó que se va a ir trabajando poco a poco y por zonas en estos lugares, debido a que tienen una alta concentración de salvadoreños y salvadoreñas que llegan con sus hijos cada fin de semana. O sea, tienen una visita mensual bastante sostenida, y entonces vale la pena mantener estos espacios abiertos. En ningún momento se está planteando cerrarlos, al contrario, estamos mejorando. De hecho, la biblioteca del parque infantil se va a inaugurar dentro de poco. Es una biblioteca nueva que está dentro del parque, pero que también estaba en una situación bastante deprimida, y hemos logrado fondos para poder recuperarla y para poder hacer de cada espacio público un espacio acogedor, un espacio que dé la bienvenida y en el que dé gusto estar, ¿no? Que no importa que sea público, tiene que ser igual o mejor que un privado. Muchos de esos lugares no son autosostenibles. No, para nada, ningún sitio cultural, ninguno es autosostenible. De hecho, nosotros, si la gestión cultural salvadoreña fuera a través de lo que se gana, digamos,
en cada uno de los espacios para mantenerlos abiertos, seguramente la mayoría estuviesen ya cerrados. Socios salimos en números rojos todo el tiempo, pero eso es parte también de una visión, ¿no? El país debe invertir en la cultura de su sociedad, de su pueblo, y gracias a eso es que logramos hacer todos estos proyectos. En ningún momento, de verdad, ningún espacio es sostenible, e incluso lo que se paga por el alquiler o por las presentaciones en algunos lugares no es ni siquiera suficiente para cubrir el día de la presentación, de personal técnico, del espacio, etcétera. O sea, no, en ningún momento cultura no es uno de los lugares, digamos, rentables económicamente, pero son completamente rentables en cuanto a lo que cada uno de nosotros podemos lograr como personas, pero también lo que el país logra como sociedad, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más de la conversación que sostenemos esta mañana con la ministra de Cultura, Suezy Callejas, que nos visita aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida. Ya son las 7 de la mañana con 1 minuto. Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Hoy nos visita la ministra de Cultura, Suezy Callejas, para hablar de diferentes proyectos que están en el panorama para el ministerio que ella dirige. Decíamos que el presidente de la República estuvo en China continental y uno de los grandes acuerdos que se firmó en este país fue la construcción de una nueva biblioteca. Recordemos que cuando la ministra asumió el cargo como titular de Cultura, había una emergencia en la Biblioteca Nacional debido a problemas de filtración de agua que estaba dañando muchos de los textos que ahí están almacenados. Decíamos, ministra, que este es un proyecto de los más grandes que se va a hacer en el centro histórico. La cooperación china dijo, sí, vamos a echar a andar este proyecto, pero seguramente mucha gente se pregunta, ¿para cuándo va esto? ¿Qué tanto avanzado están las conversaciones ya? ¿Qué tanta información tiene usted sobre eso que el presidente firmó en cuanto a la construcción de esa biblioteca? Bueno, por suerte el presidente confía bastante en nosotros, entonces de hecho antes de ir a China se trabajó en unas propuestas, se hicieron varias visitas con la cooperación china y también con todo nuestro personal técnico de patrimonio cultural, y gracias a eso salió el primer estudio de factibilidad. Luego ellos en reuniones bilaterales nos dijeron que era factible hacer la inversión en la Biblioteca Nacional, y gracias a eso también se llegó a un acuerdo de cuántos niveles se puede tener en el centro histórico, qué tipo de arquitectura se va a utilizar. Obviamente va a ser una arquitectura moderna, ¿no? Mucho más contemporánea. No vamos a crear ningún falso histórico en el centro, porque realmente va a ser un edificio que se corresponda a 2020, ¿no? Claro. En ese momento. Entonces, gracias a eso, con todos los informes de factibilidad y demás, el presidente fue y cerró el trato, ¿no? Negoció todo esto. Obviamente esto no hubiese pasado nunca de no ser por una visión clara que se tiene, en donde él, en el primer Consejo de Ministros, de hecho yo llevé este problema a la mesa, y entonces él me dijo: no perdamos tiempo tratando de arreglar una gotera, vamos a remodelar completamente la Biblioteca Nacional. Ya te voy a decir cómo. Ya luego ya me dijo cómo, que era a través de esta oportunidad con la cooperación china, y bueno, se empezó a trabajar en todo el modelo. Estamos todavía definiendo los diseños, el diseño, ¿no? de cómo va a quedar la nueva biblioteca. En cuanto lo tengamos, pues obviamente vamos a hacer el anuncio de cómo va a ser nuestra nueva biblioteca. Por el momento estamos planificando que no solamente sea el espacio de la biblioteca actual, que es más o menos un cuarto de toda esa manzana, sino también que se una el banco hipotecario en un solo terreno, y eso ya nos da una posibilidad de ampliar. En este momento tenemos más o menos 2.300 metros cuadrados de biblioteca. Vamos a llegar a tener más o menos 20.000 metros cuadrados de biblioteca. Eso es algo muy importante, porque además vamos a trabajar en niveles, y también parte de las novedades de esto es que nosotros en El Salvador necesitamos más espacios para poder presentar, ¿no? el trabajo, la producción salvadoreña, y también para poder traer producción de fuera. Entonces vamos a construir un auditorio
dentro de la biblioteca destinado a, obviamente, las artes escénicas, pero también conferencias magistrales, para diferentes actos o espacios que nosotros necesitemos, salas de exposición, y dentro del diseño de esta biblioteca también estamos considerando que dentro del diseño hayan diferentes obras de salvadoreños que no han tenido el suficiente reconocimiento desde el Estado, y esta es nuestra oportunidad de integrarlos a la arquitectura y al nuevo diseño de los espacios culturales, además de que tenga, por supuesto, un modelo de gestión completamente diferente del que tiene en este momento. Le estamos apostando a la digitalización. Es muy importante poder tener todos nuestros archivos digitalizados. Estamos apostándole también a la recuperación obviamente hay cosas que son irrecuperables, que se han dañado, como por ejemplo alguna primera edición de algún libro, ese tipo de cosas, pero se pueden restaurar y dejarlos, ¿no?, como testigos de todo lo que ha pasado. Sí, y es parte de la historia también que las cosas se dañen, ¿no? Es nuestra obligación tratar de que se dañen lo menos posible, pero una vez dañadas, pues también estamos obligados a restaurarlas. Usted nos decía, ministra, que en el área de cultura pues es como la hermana menor de todas las carteras de Estado. La hermana pobre. Sí, y es una situación un tanto complicada. Pero también, ¿qué tanto expectativa hay en los ciudadanos por participar de actividades culturales? ¿Qué tanto demanda hay en la Biblioteca Nacional? Porque de pronto escuchábamos que mucha gente ya no consulta. Hoy con el espacio que ofrece el Internet para obtener, digamos, información de todo tipo, entonces decían ya los espacios físicos como la bibliotecas ya no son tan demandadas como lo fueron, digamos, décadas atrás. Y también los espacios culturales en determinado momento, aunque se ofrecen espectáculos gratuitos, a veces la gente no llega. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los salvadoreños, digamos, no nos gusta la lectura, no nos gusta leer tanto, o de pronto pues no estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el ámbito cultural? Bueno, pues es bien interesante, pero yo creo que no solamente es un trabajo de cultura, ¿no? La creación de públicos en general, que es de donde se trata cuántas personas van, cuál es tu público meta, o sea, así como cuando estás diseñando un producto, ¿no? Claro. Para vender, hay unos expertos de marketing que siempre te dicen, no puedes creer que tú vas a diseñar, que tú vas a crear tu público meta, tú vas a trabajar desde tu público meta para crear un producto que ellos vayan a consumir o a comprar o lo que sea. Lo mismo pasa con las artes. Lo que pasa es que a veces creemos que la gente tiene que llegar sí o sí, si quiere, sí, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo de mercadeo cultural, le llamo yo, en donde también tenés que invitar a la gente. Entonces, si la gente no se siente bienvenida en los espacios culturales, como ha pasado hasta un tiempo muy corto para acá, entonces obviamente no van a ir. Una de nuestras mejores experiencias, creo yo, es los conciertos. Se hizo un festival clásico, sí, con música de Mozart en el MUNA, con nuestra orquesta sinfónica. Obviamente el MUNA no puede recibir a todos los maestros de la orquesta sinfónica, y se hicieron 2 ensambles, y cada ensamble tocaba cada viernes. Este próximo viernes, mañana, es el último de ese festival clásico, y luego ya pasamos a una temporada pedagógica y tal. O sea, tenemos planificado. Nunca la Orquesta Sinfónica había hecho conciertos en enero. Y ha sido muy interesante que cada concierto que hemos tenido completo total, son 180 personas que caben sentadas, pero además se tenían que llenar los pasillos y teníamos que poner sillas alrededor. Entonces eso te da también un termómetro, ¿no? Se va creando un termómetro y decís, no es solamente que la gente no llega, es que no se entera. Entonces, parte de la información, como bien se dice, ¿no? La información no es solamente la que te llega, sino la que buscas. Entonces, nosotros estamos obligados a tratar de llegar lo más posible a la población. Las redes sociales son un medio muy amable para hacerlo realmente. Sin embargo, no, es un mito que la gente no lee. La gente lee todo el tiempo, estamos leyendo, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, estamos leyendo todo el tiempo. Lo que pasa es que el contenido que estamos consumiendo, ahí ya podríamos hablar ya nos vamos como harina de otro costal, ¿no? Del contenido, pero estamos leyendo todo el tiempo. Entonces, si los formatos han cambiado, ¿no? De lectura y de consumo de información, entonces obviamente pueden cambiar los modelos de gestión de los espacios culturales, como por ejemplo las bibliotecas, deben cambiar. O sea, yo tengo una ahijada a la que ya le dieron una USB y un usuario para bajar
para descargar todas las tareas del mes. O sea, ya no hay aquello de que te daban el paquete de libros y te ibas a tu casa, no, ahora todos los libros son digitales y para ir al colegio estás obligado casi a que tus hijos tengan un dispositivo, ¿no? Para poder, o sea una computadora o una tablet para poder descargar toda la información. Entonces, obviamente, si nosotros seguimos pensando en ese modelo de biblioteca silenciosa, en ese modelo de consulta, los libros nunca mueren. O sea, la información que está en los libros nunca muere. Sin embargo, cómo lo vamos a consumir o de dónde, cómo creamos, ¿no?, la cultura de lectura, eso es lo que nosotros tenemos que replantearnos. Por suerte, esto ya está replanteado en el mundo. Hay países como, bueno, no nos vayamos tan lejos. Guatemala lee mucho más que nosotros, entonces tiene una educación, un modelo integrado, o sea, que no es perfecto, pero obviamente a eso tenemos que llegar. Hay literatura en lenguas indígenas también, que es muy importante. O sea, la biculturalidad nunca va a ser algo que nos estorbe a cada uno de los seres humanos. Entonces, el modelo de gestión es lo que nosotros tenemos que cambiar y estamos aprovechando el cambio de espacios para cambiar los modelos de gestión y poder entrar a estas nuevas formas, ¿no?, a estas nuevas plataformas de consumo de información cultural. Ahora bien, pero hay una situación que es muy real. Los salvadoreños cada vez demandan que haya más espacios abiertos para poderse, digamos, pasar un fin de semana, para poder entretenerse, para poder conocer incluso de la historia propia, porque esa es una realidad. A veces pues no nos enteramos ni de lo que está ocurriendo en El Salvador, ni nos interesa, digamos, la historia reciente de este país. Y mucha gente dice, mire, es que en El Salvador hacen falta espacios, y es por eso que tienen el boom de los centros comerciales, donde mucha gente va a tratar de matar el tiempo ahí, pero esa, digamos, no es la mejor forma de esparcimiento. Pero ¿qué tanto se está acercando toda la producción artística salvadoreña, toda la producción literaria salvadoreña a los públicos, y qué tanto se está educando para que aprendamos pues a consumir todo eso que está ahí? Porque hay una cantidad de gente muy talentosa, pero que en determinado momento no tiene la difusión que necesita para que su trabajo sea conocido. Claro, yo creo que, como le digo, es un proceso y nosotros lo estamos iniciando. Ahora también el hecho de que las compañías nacionales, que la Sinfónica Nacional, que el Ballet Nacional, que la Compañía Nacional de Danza, que el Folclórico, compartan y hagan conciertos en espacios, digamos, que no son tradicionales, como un teatro, hace también que la población pueda verlos. Pero además el trabajo de las casas de la cultura es muy importante en este aspecto, porque entonces sos el primer contacto desde la comunidad, con estos otros saberes, con estos otros espacios. Obviamente la escuela es el primer lugar de contacto, pero si desde la escuela nos enseñan que hay que leer por obligación, y entonces los niños se sientan y están ahí leyendo y ni modo, ¿verdad? Hay que aprenderse las cosas. Entonces todo va desde los modelos educativos, o en tu familia también. Si tu familia tiene un hábito de lectura, si tu papá, si tu mamá, si tu abuelito tiene un hábito de lectura, tu abuelita, obviamente tú vas a crecer con un hábito de lectura. Léanle a sus hijos. Yo siempre recomiendo, yo no tengo hijos, pero digo siempre, léanle a sus hijos, porque he visto las maravillas y soy también fruto de eso, ¿no? O sea, que tu abuelito te lea un cuento, que te cuenten las historias de cómo eran las cosas antes, ¿no? También la tradición oral de la familia, de la comunidad, eso es muy, muy importante. Entonces nosotros estamos obligados también como gobierno a generar estos otros espacios. La biblioteca del parque infantil, o sea, si nos llegan 120,000 personas al año en el parque infantil, pues obviamente tenemos un acceso a todas estas familias, y aunque tal vez dentro de tu cultura, dentro de tu costumbre familiar no está leerle a tus niños, cuando te enseñamos a leerle a tus niños ahí, o cuando ves cómo tu hijo se divierte, tu hija se divierte escuchando un cuento, entonces obviamente la gente va generando un gusto por esto. Nuestra mayor clientela, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, a mí me hace gracia, es para leer los periódicos. Entonces la gente entra a la hora del calor, digamos, a leer los periódicos, o leen los almanaques todavía, o sea, leen este tipo de revistas, ¿no? Sí. El tema de la consulta, pues obviamente se hace sobre todo en los espacios más especializados, como la hemeroteca, o todos los libros que están resguardados de primeras ediciones y demás. Igualmente el Archivo General sí que se hace, pero sobre todo para investigaciones, ¿no?, de maestría, doctorados, etcétera. Entonces somos muy, muy especializados, y vale la pena también tener estos espacios
abiertos, por eso es necesario otro modelo de gestión. Los horarios, si nosotros estamos abiertos de 8 a 4, pues obviamente es un horario restrictivo de lunes a viernes, porque la gente tiene espacio libre sábado y domingo. Y de 5 de la tarde en adelante. Entonces, claro, no estamos respondiendo a una población que tiene una necesidad. Entonces, nos quedamos con los horarios que nosotros podemos dar. Y si usted puede, llegue. Y ahí vamos a estar, ¿verdad? Pero, y también los métodos de consulta. O sea, yo estuve en la Biblioteca Nacional hace un par de semanas y entonces había una señora que trabaja ahí, una bibliotecaria, sí, que estaba tratando de ingresar a los libros en línea. Entonces, yo llegué y decía, ¿Qué tipo de computadora tenemos aquí? Un Windows 98 todavía. Entonces, es normal que ya no seamos compatibles con los nuevos modelos de bibliotecas, ¿no? Sí, claro. Y eso solamente por hablar de ese espacio, pero luego la producción salvadoreña obviamente sufre los altos y bajos de la economía misma. Nosotros no tenemos un modelo montado como para facilitar la producción salvadoreña, lo estamos montando, es nuestra obligación. Sin embargo, también queremos dejar de montar elefantes blancos alrededor de esto y poder dar cosas reales. Acabamos de entrar a los fondos de Ibermedia y esto le permite a todos los salvadoreños que trabajan en los audiovisuales de poder optar a formación y también a coproducción con otros países de Iberoamérica y poder optar a unos fondos, o sea, asciende a $500,000 al año lo que podemos optar, pero obviamente eso se va a ir aprovechando cada vez más conforme hayan más profesionales que puedan seguir trabajando desde lo que estudiaron como artistas, ¿no? Melissa, obviamente las dependencias que tiene usted, digamos, o que tiene que manejar desde su despacho son muchísimas en materia cultural. Pero ¿qué decir de los centros de formación artística de El Salvador? Porque recientemente, por ejemplo, se hablaba del Centro Nacional de Artes y decía, es una institución en crisis. Y sí. Y se decía, bueno, ahí falta de todo y una situación que me imagino que usted tiene una visión y un planteamiento de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Claro que sí. O sea, por ejemplo, el Centro Nacional de Artes tenía más de 200 instrumentos, desde cuerda frotada, vientos, etcétera, que estaban ahí tirados, básicamente, que no se les daba mantenimiento desde hace más de 10 años. Son instrumentos de muy buena calidad. De hecho, algunos de esos instrumentos se van a reparar y van a pasar a la Sinfónica Nacional, porque se mandaron a hacer a Alemania. O sea, los instrumentos tienen una gama distinta, ¿no? Claro. Sobre todo cuando ya sos profesional, pues los instrumentos que se tocan en la OCES no es lo mismo que los instrumentos que utilizamos en el sistema de coros y orquestas para los niños que están aprendiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, los niveles se confundieron. Tenemos el sistema de coros y orquestas, tenemos las casas de la cultura, tenemos el Centro Nacional de Artes, la Escuela Nacional de Danza y obviamente nuestras compañías nacionales. En lugar de ir por niveles, ¿no? Porque al final, si tú estudias alguna carrera artística, o ¿dónde vas a trabajar? ¿Cierto? Claro. Entonces no podemos pensar también, es una postura bastante irresponsable, solamente creer que vamos a crear facultades de danza, de teatro, de música, etcétera, y que, o sea, ¿cuál es la diversificación de estos profesionales? ¿No? ¿Dónde van a trabajar? Si van a trabajar como independientes, entonces ¿cuáles son los fondos a los que se puede con los que se van a financiar, desde dónde, o sea, ser emprendedores, ¿cómo? ¿No? Entonces, arreglar todos esos niveles de educación para que haya un semillero, para que luego hayan escuelas de especialización, para que luego hayan espacios de trabajo, ¿no? De profesionalización, pero luego también una vida laboral, porque si te vas a formar como actor, como productor músico, audiovisual, como músico, como pintor, vas a estar por lo menos 8 años de tu vida estudiando eso para luego ¿qué? Para luego salir y tener que estudiar ingeniería, leyes, como nos ha pasado a todos. Entonces, o para que eso sea tu segunda carrera, o ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan desde el Estado? Entonces realmente estamos organizando. La Dirección de Formación en Artes cuando se convirtió en Ministerio de Cultura, se absorbió desde la Dirección de Artes.
hemos hecho un análisis y nosotros volvimos a sacar esta dirección porque realmente es una dirección importante y debe tener, o sea, es la que debe trabajar junto con el Ministerio de Educación y ya están trabajando. El viceministro es quien es nuestro brazo ahí. Para poder generar una verdadera currícula y poder ir por niveles de formación. Claro. Y eso obviamente no lo podemos hacer solos, tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Educación. Le estamos invirtiendo en este momento, nuestra meta es poder certificar la educación básica y media en nuestros espacios, el CENAR y la Escuela Nacional de Danza. Entonces vamos a hacer la prueba junto con el piloto, junto con el Ministerio de Educación, de mejorar el bachillerato en música que ellos tienen desde una visión más ligada al trabajo que se hace en cultura, desde el Sistema de Nacional de Coros y Orquestas y el CENAR, y también ampliar y sacar el bachillerato en danza en la Escuela Nacional de Danza Morena Salaría. Definitivamente que a mí me parece apasionante hablar de temas culturales en El Salvador, porque hay situaciones que me parece importante, por ejemplo, conversarlas en este caso con usted, que es la que está manejando el Ministerio de Cultura. En muchas ocasiones se dice, mire, los centros de formación en El Salvador para artistas son bien limitados. Hay gente que tiene mucho talento, pero a veces se tiene que ir del Salvador para poder, digamos, analizar o poder profundizar en su vocación de músico, de pintor, de actor, una cantidad de áreas que hay, digamos, que se pueden desarrollar a nivel cultural y artístico. Pero también está otro factor que es importante. En determinado momento se dice, mire, es que el arte en El Salvador sigue siendo para una élite y no para todo el público. ¿Cómo, digamos, contrastar estas situaciones que están ahí? Porque los artistas buscan difusión, claro, pero a veces el público, parece que hay una barrera que los divide del público y mucha gente piensa, no, es que eso es solo para gente con un nivel académico ya más avanzado, o es una área que está reservada solo para gente, digamos, que tiene un proceso de formación y que tiene capacidad de apreciar ya sea la música clásica a través del trabajo de la sinfónica, o gente que tiene, digamos, otra visión de la pintura, la escultura y todo lo que se hace en un país. Claro que sí, pero bueno, miren, hay que apostarle, yo creo que hay que apostarle a la formación sobre todo, y la formación no siempre va a ser profesional, también va a haber una formación de corte más libre, clases maestras, talleres. Las casas de la cultura son unos buenos espacios de formación en los que no necesariamente vamos a sacar de ahí pintores profesionales, escultores profesionales y demás, sino que le vamos a dar la oportunidad a la gente de que pueda expresarse. La creatividad es parte de ser humano, o sea, claro, todo ser humano tiene creatividad, entonces realmente el poder explorar tu creatividad te hace una mejor persona y obviamente te ayuda a poder explorar otros procesos de aprendizaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa. Luego la formación profesional es otra rama y no solamente existen los bailarines, los actores, los cantantes, los músicos, etcétera. Detrás de todo eso hay toda una industria, o sea, ustedes mismos acá lo ven. Si ustedes no tuviesen los sonidistas, los camarógrafos, los luminotécnicos, quien hace toda la escenografía, o sea, quien te coloca, quien hace la dirección de arte para cada uno de estos espacios, en televisión, en publicidad, en películas, etcétera, no tendrías una producción. O sea, simplemente no tenés nada que presentar. Y lo mismo sucede con el teatro, con la danza y con todas las escénicas. Hay gente que está atrás. Nosotros tenemos sonidistas, ingenieros de sonido, que regularmente han sido músicos y después han ido aprendiendo el oficio. Claro. Pero vale mucho la pena poder profesionalizar a esta gente. Entonces, poco a poco ir teniendo... Aquí no hay una carrera de ingeniería en sonido, por ejemplo. En El Salvador no existe la ingeniería en sonido, sin embargo es sumamente necesaria. Los luminotécnicos se forman a través de ir aprendiendo, ¿no? O sea, sí, o los oficios de forma empírica. En el Palacio Nacional, por ejemplo, cómo se hacen las cornisas, cómo se hacen los pisos, cómo se trabaja todo el trabajo de banistería que hay ahí. Cada día van trabajando por poco. Y yo digo, toda esta gente ya tienen una avanzada edad, pero son
unos artistas verdaderamente que no vemos todo el tiempo. Entonces hay toda una industria que se mueve atrás de la cultura, no solamente de las artes, pero obviamente hay que invertirle, pero no solamente invertirle la formación, sino también a la parte profesional. ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo lo vamos a absorber? Y no podemos esperar que solamente van a trabajar en el sector público, deben también poder trabajar en un sector privado, deben poder también ser emprendedores, deben poder también, o sea, hay todo un sistema de desarrollo, de un ecosistema que se debe de crear, que por eso mismo estamos trabajando no solo con turismo, sino con economía, con educación, porque no es si fuera un problema, no es un problema que se puede ver solamente con un ojo, ¿no? Realmente debe de tener todo un apoyo desde el gobierno para poderse crear, y esto debe ser programático. Nosotros hasta 2024 podemos sentar las bases, pero luego el siguiente gobierno que venga debe darle la primera fase de desarrollo, y así. Esto es como una planta, o sea, no basta con sembrarla, luego tenés que cuidarla, ¿no? Entonces, básicamente ese es nuestro trabajo ahora en cultura. Obviamente ya son casi 7 meses de trabajo, vamos avanzando. Pero vamos avanzando un poco, a veces a paso de hormiga, y yo también me desespero porque digo, bueno, pero así es la cosa, o sea, porque son tantos frentes que vas eligiendo. Bueno, ahora voy poniendo pisos, después voy poniendo la cobertura, después voy poniendo muebles, después vas poniendo, o sea, vas repellando todo el rato esta gran casa llamada Ministerio de Cultura, que tiene una territorialidad importante de lo largo y ancho del país, ¿no? Incluso en el Golfo tenemos una Casa de la Cultura. Entonces, muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos haya venido a visitar, y definitivamente, como decíamos, es importante hablar de las áreas que le toca en este caso al Ministerio de Cultura, porque también esto es una base de la proyección de un país, el desarrollo cultural. Entonces a nosotros como medio también nos corresponde, en este caso, difundir todo el trabajo que hace un ministerio como el Ministerio de Cultura, que de una secretaría pasó a convertirse pues en un ministerio, porque es para tener una cobertura más amplia. Entonces es importante que estemos pues pendientes de todo lo que ahí está ocurriendo, y qué bueno que puede visitarnos aquí en Hechos AM. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho y los invito mañana. Tenemos concierto a las 7 de la noche en el MUNA de la Sinfónica Nacional. También todo el fin de semana tenemos actividades en el Teatro Nacional. Tenemos danza por un festival nómada que vamos a estar teniendo. Mañana viernes reinauguramos la Casa de la Cultura de Santo Domingo de Guzmán, y vamos a estar celebrando con ellos en las comunidades, en el Parque Central, las lenguas maternas. Así que invitados todos, por favor pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí estamos informando de todo nuestro quehacer, y obviamente ya les vamos a estar contando cuando vamos a reinaugurar Joya de Serén, y el zoológico sigue abierto. Ya falta poco para que reabran Joya de Serén. Faltan unos meses. Zoológico Nacional, Parque Saburuirao, Parque Infantil siguen abiertos en horarios normales para atenderles a toda la población, así que por favor visítennos. Parques arqueológicos siguen abiertos también, salvo Joya de Serén, que está cerrado por construcción, pero luego todos están abiertos, así que por favor vayan, cuéntenos luego qué les pareció, y si ven algo raro, ahí me escriben en redes, porque la verdad es que gracias a ustedes me entero de muchas cosas. Muy bien, ministra, le deseamos pues mucho éxito en sus labores y en su día a día, pues definitivamente que sabemos que es un reto difícil el que ha asumido. Muchas gracias, buen día a todos. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a actualizar información del tráfico. Ya hablábamos de los problemas que se registraron esta mañana en la carretera Troncal del Norte, donde había una protesta de comunidades exigiendo pues servicio de agua potable. Vamos a ir ahí nuevamente para ver qué es lo que está ocurriendo, además de otros temas que están en las agendas informativas en este día jueves. Así que les invitamos a que sigan con Hechos AM. Regresamos.